Ubicada en el centro de Chile, la región del Maule, tierra de vinos y profundas tradiciones chilenas, ha sido la cuna para un fenómeno que también ha logrado expresarse a lo largo del país, la cultura otaku. Para entender este suceso, debemos hablar de la cultura popular, que se refiere a las prácticas, costumbres y expresiones que comparten las personas en una sociedad. Como consecuencia de la globalización, fenómenos como la cultura otaku han cruzado las fronteras, con productos culturales exportados desde Japón, viajando miles de kilómetros para instalarse y adaptarse con fuerza en el resto del mundo. Es un choque cultural súper grande, porque Japón tiene una cultura que si bien es muy atractiva para varios países, así como, qué bonito Japón, es muy distinta a la chilena. Entonces, costumbres nuevas, si por ejemplo hay unos personajes que están en el Japón feudal, uno tiene que investigar del Japón feudal, qué pasó en esa época, cuál fue el contexto histórico para ver dónde estaban estos personajes que uno tiene que escribirle los diálogos, que después se van a cabinas de doblaje y tienen que entenderse bien en español latino, entonces todo un tema. Habían otras series, por ejemplo, ya Ranma Medio, por ejemplo. Ya la música de Ranma era otra propuesta, ¿no? Era distinto porque había pegado una evolución y se había adaptado más a lo que en esa época de Ranma Medio, que era finales de los 90, estaba pasando en Occidente con la música. Era la melodía muy oriental, con sonidos muy orientales, pero con un ritmo, digamos, que algo tenía de occidental, po. Algo tenía. Entonces, esa cosa como más sencilla, más simple, que era lo que estaba pasando. Lo que fue pasando con la música en general se fue evolucionando hacia algo más simple. Chile funciona como Japón, que Japón es una isla geográficamente súper larga, isla, separada de todo. Y Chile, a pesar de que está en el continente, igual funciona como una isla. O sea, te separa la cordillera de Argentina, así que las culturas son bastante diferentes. Socialmente no somos iguales. Y para el norte también. Bueno, gran cantidad de gente no está en el norte, estamos más acá en el centro. Tal vez también en ese tipo de cosas hay similitudes. El hecho de que tengamos uno de los internet más rápidos también como que potencia que consumas contenido y que parte de ese contenido sea anime o japonés. Claramente Chile, que somos un país con una identidad débil, no digamos que no tenemos identidad, pero tenemos una débil identidad en comparación con otros países que sí tienen una identidad más arraigada, con su folclore, con sus tradiciones, con su bla, bla, bla. Nosotros aquí en Chile somos, no sé, por un momento nos creíamos los europeos de Latinoamérica, o sea, con eso ya. Entonces, lo que llega acá a Chile desde afuera se masifica rápidamente porque todo viene con una inyección de lucas gigante para que esa cuestión funcione. No así con la música chilena o la industria chilena, que no hay industria, en Chile no hay industria. En Chile hay pequeño mercado musical, pequeño mercado audiovisual, pequeños mercados, pero no hay industria. Aquí no se industrializa nada, o sea, aquí se acabaron las industrias en tiempos antiguos. No voy a hablar de política, pero en tiempos antiguos se acabó la industria en Chile, de todo sentido, sobre todo artística. Y ahora eso está renaciendo, pero con las productoras y todo es negocio, todo es mucho negocio. El arte pasó un poco al segundo plano y Oriente nos muestra el arte en todo lo que hace, todo lo que hace arte. Ahora, ¿cómo llegan a Chile? Es otro tema, porque una cosa es lo que pasa en Japón y otra cosa es lo que pasa en Chile. También yo explicaba muchas veces que para nosotros no nos resulta tan exótico el anime como si nos resultan exóticos otros productos japoneses como si yo voy a ver el teatro no. ¿Por qué? Primero que nada, porque bueno, generalmente está ambientado, ciertos son estudiantes que van al colegio, lo cual no es tan raro, pero muy importante, ideológicamente el manga es muy occidentalizado y es izquierdista desde el punto de vista japonés. Yo veo, por ejemplo, un anime, cualquiera, y voy a ver, por ejemplo, que de repente, no sé, a un padre se le enferma un hijo y el padre decide quedarse con el hijo enfermo. Eso a nosotros nos parece normal. En Japón eso es radical, porque ellos tienen una cultura del trabajo muy fuerte. Entonces lo que te hace el anime es criticar la cultura del trabajo japonesa.
muchos animes critican la sobreexigencia, o sea, animes, manga, la sobreexigencia, por ejemplo, al estudiante, el aislamiento social, todos esos elementos que a nosotros nos parecen como lo habitual. Está bien, las cosas deberían ser así. Para ellos no son de la misma manera. Japón es un país muy distinto. ¿Te fijas? Y el anime que nosotros vemos generalmente se posiciona contra muchas de estas cosas tradicionales japonesas. La animación japonesa encontró su camino en el occidente trasladándose a distintos países de Latinoamérica, entre ellos Chile. Así, a finales de los años 70 e inicios de los 80, el anime comenzó a asentarse en el país. Oleadas de animación dobladas al español empezaron a destacar en la televisión abierta. Títulos como Astro Boy, Meteoro, Candy Candy, Lady Oscar, Supercampeones, entre otros, llegaron para quedarse y acompañaron la infancia de muchos. Las películas y series comenzaron a circular en formato VHS, para luego transitar a los CDs, muchas veces grabadas desde la televisión o importadas desde otros países. Con el tiempo, aparecieron tiendas especializadas, ferias y convenciones, donde los fanáticos podían intercambiar material, figuras, álbumes o revistas, formando los primeros espacios de encuentro de la cultura otaku chilena. Durante los 90 y 2000, el fanatismo por el anime se expandió en la televisión con la creación de programas como El Club de los Tigritos, que si bien no estaba dedicado exclusivamente a la animación japonesa, se convirtió en uno de los principales impulsores de su consumo. Además, la llegada del Internet permitió obtener de una manera mucho más instantánea los productos de este tipo. Sin embargo, a través de los años, con la llegada del streaming, el acceso a la animación japonesa cambió radicalmente. Plataformas como Crunchyroll, totalmente dedicada al anime, o servicios como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, permitieron acceder a cientos de títulos con calidad y sin depender de horarios fijos. Lo que antes implicaba esperar un capítulo por semana o conseguir un disco, hoy está a solo un clic de distancia. Uno de los desafíos más fuertes es el qué dirán. La gente a veces puede llegar a ser muy cruel en las redes sociales y claramente yo no cumplo con muchos de los estereotipos que ven mayormente que hay en las cosplayers. Por lo cual mi mayor desafío fue intentar callarle la boca a esas personas que solamente querían hablar un poco mal de mí o que me metían en polémicas que para mí eran nada que ver, que se metían con mi cuerpo, se metían con mis cosas y de repente yo decidí seguir. No paré, decidí seguir, intentar hasta llegar a donde ahora yo me encuentro. Y además otro desafío que yo realmente sentí fue el tiempo. El tiempo yo creo que uno de los desafíos más grandes, puesto de que al estar en la universidad el tiempo se agota, el tiempo no existe, el tiempo se va de las manos y poder crear estas dos personalidades muy fuertes fue muy complicado, fue difícil. Además de que, por ejemplo, cuando yo decidí parar el cosplay fue porque no tenía más tiempo, tenía que dedicarle espacio, pero de repente un día en mi universidad me acuerdo que dijeron, ¿y si hacemos un evento anime? ¿Y si hacemos un evento para esas personas que quieran ver cosplayer, que quieran ver cosas? Y yo les dije, ya, yo me propongo. Hablamos con dirección, hablamos con las cosas y se cumplió. Exacto, me acuerdo que en esa ocasión fui animadora y también un poco de jurada cosplayer y después decidieron volver a retomar esto y a la gente le encantó. Me acuerdo que había esas confesiones y escribían muchas gracias por el evento, fue bonito ir a la universidad y distraerme un poco de las responsabilidades, o me acuerdo un comentario muy lindo que me dijeron muchas gracias a quienes me premiaron por mi cosplay, me sentía muchos nervios, era mi primera vez comenzando. De ahí conocí amistades preciosas que hasta el día de hoy conservo y me encantó. Eso yo creo que son desafíos muy breves, pero que he sabido llevar adelante. Bueno, nosotros participamos también a veces en eventos, hemos hecho eventos, hemos transmitido en vivo en Twitch, también hemos hecho torneos online y sí, pues y también movemos mucho las redes sociales. Que de hecho, increíblemente en las redes tú publicas algo y la gente lo ve y lo compra. Influye mucho mostrar tu producto, es bien efectivo. Igual tenemos varias personas en nuestras redes sociales que están bien atentas y también se nota el cariño también ahí de repente. Sí, tratamos de ser bien cercanos. De hecho, muchas veces pasan de ser clientes a amigos, pasa mucho eso, o conocidos, no sé, pero uno comparte mucho con los clientes.
Entonces, al compartir mucho con los clientes hace que la gente se sienta más acogida o segura o sienta que es más partícipe de algo, por ejemplo, de la tienda. Entonces la sienten como algo más propio. Claro. Bueno, va de la mano un poco con mi experiencia con Pokémon, que comencé como profesor de Pokémon en 2022. Y ahí agarré mi primer regional como profesor, como juez de Pokémon. Y ahí regalan cajas de sobres. Entonces ahí tomé esas cajas, empecé a vender los sobres, invertí para accesorios y seguí reinvirtiendo hasta llegar a la tienda que tenemos hoy en día, que abrimos físicamente en enero. Trabajamos con un profesor que enseña matemáticas a niños de básica. Enseña matemáticas a niños de básica con cartas Pokémon. Y nosotros le pasamos la implementación para que enseñe y haga ese taller en su colegio. El nexo con las cartas se da porque yo desde que soy chico, 5, 7 años por ahí, 7 años, yo creo 8, he jugado cartas Pokémon. Hasta ahora adulto, bueno, ya no juego tanto como antes, ahora más que nada me dedico a juecear en la tienda Level Up. Y más que nada ahí está el nexo. Como conozco a los dueños, trabajo muy al lado de los dueños, a la tienda le llegan material promocional, mazos para enseñar a jugar dentro de la tienda. Como hay mucho, había un excedente gigante, yo le dije a Stephanie, que es una de las dueñas, si me podía facilitar para yo proponer hacer un taller en el colegio. Me dijo que sí, se lo propuse a mi jefa de UTP, se lo propuse a la directora, las dos encontraron que era una súper buena idea, así que no me dieron ningún problema y el taller partió. Que el profesor nos comentó que los papás, en un comienzo, algunos, no estaban de acuerdo con el taller. Hizo que el taller era algo gratis y encima nosotros le íbamos a pasar todos los implementos para que los niños aprendieran. Entonces ese era el objetivo, que los niños jugaran y aprendieran. Pero como volvemos al tema anterior, ver el juego como algo que no es como, no sé si educativo o positivo. Y al final todo esto me ha demostrado que el taller sí funciona. Quizás no es como que un niño que tenía promedio 3, ahora subió a un 7, pero por lo menos subir del 3 a un 5 ya es un logro. Por lo menos para mí es un logro que igual es difícil en el contexto educativo actual, donde son 45 niños por sala aproximadamente, 40-45, la mitad tienen necesidades educativas especiales, entonces que hayan niños interesados en participar en un taller, incluyendo todas estas características que digo, es algo súper beneficioso para ellos. La comunidad otaku parece estar constantemente sujeta a estereotipos, estigmas y prejuicios, cuyo origen resulta difícil de identificar. En el caso de Japón, la cara más oscura del mundo de la animación japonesa se atribuye a un hecho que marcó profundamente la percepción social de los otakus. Se trata del caso de Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie que a fines de los años 80 secuestró, abusó y asesinó a 4 niñas. Miyazaki era un hombre retraído que había sufrido bullying y rechazo durante gran parte de su vida, lo que lo llevó a refugiarse en el manga y el anime. Con el tiempo desarrolló una fijación patológica por el contenido sexual y la pornografía infantil, la cual terminó derivando en los crímenes que cometió. Este caso contribuyó a consolidar una connotación negativa hacia los fanáticos del anime, asociando injustamente el término otaku con comportamientos patológicos y antisociales. Cuando yo empecé a ver anime fue en básica. Y ahí ver anime ya era, ay, es rarito, ay, es otaku, ay, le gustan esos animes raros, esas cosas chinas, esas cosas extrañas. Y yo viví en ese tiempo donde de verdad que estaba muy estereotipado cuando decían, no, es que es la típica rarita, déjenla ahí nomás, no se preocupen. Si... Y yo pensaba viendo anime en mi teléfono, en mi computador, o cuando terminaba una prueba, comenzaba porque me encantaba y era algo que a mí me gustaba. Pero sí hubo bastante bullying de por medio. Las generaciones han crecido con esto. Las generaciones antiguas no tenían esto. Entonces por eso, y tenían otro pensamiento. Eran más cerrados también, de mente. Entonces estas generaciones son más abiertas de mente. Yo encuentro que eso tiene que ver mucho con algo generacional. Encuentro que, como, y no por generalizar, pero los que son como de 40 para arriba, todavía tienen como esa mentalidad muy fija salvo los que son en sus 40, pero 50 para arriba tienen esa mentalidad muy fija, 40 como mezclado, que no
entienden la diferencia entre japonesa, coreana, china. Pero hay personas que están en sus 40 que tienen niños que están en esa onda o tienen hijos que están en sus 20 que están en esa onda de cartas, de anime, que lo están entendiendo un poco más. Pero encuentro que también ayudó mucho que muchas personas como de nuestra generación, que son de 20, 30 años, están saliendo y diciendo, oye, también a mí me gusta. De hecho, tengo un certificado en mi casillera en el colegio, con mucho orgullo, que me nombraron para el Día del Profesor, el profe Otaku. Y lo tengo firmado con del presidente del centro de alumnos desde tiempo. Y había muchos alumnos que como que se refugiaron en mí porque dijeron, ¿al profe también le gusta anime? Entonces, ya que hay personas que son adultos, que los niños ven, a ellos también les gusta, ellos se sienten más seguros. A pesar de que los que son un poco más mayor, 40, 50 para arriba, los juzgan, ven, espera, hay adultos que les gusta, yo no tengo que esconderme. Y también el perfil de la gente que juega en la tienda bueno, es variado en profesión. Por ejemplo, los que más juegan en la tienda son profesores. Eso es cuático. Sí, yo diría que un 40% son profesores. Y sus alumnos lo encuentran acá, igual es como chistoso un poco. Y como un 30% son ingenieros. Hay muchos ingenieros también. Como que se repite la profesión, no sé por qué. Pero que como que las profesiones son como casi las mismas siempre. De la gente que juega cartas en general o juegos de mesa. En la vida cotidiana, tanto como dentro del colegio, se ve mucho que se masificó demasiado. Como te decía yo, cuando chico, yo era uno de los niños raros, porque yo y, no sé, un grupo de 3, 4 amigos, éramos los que veíamos Naruto. Y nos metíamos, no sé, en las páginas de internet a ver Naruto pirateado, porque en ese tiempo no estaba como la originalidad. Entonces nos llamaban raros, pues. Hoy en día los niños que yo veo en el colegio comparten sus gustos con niños que en ese entonces, cuando yo era chico, eran como los populares, por así decirlo, los futbolistas, cosas así, que eran grupos separados. Ahora en la actualidad todos hablan con todos, no están ni ahí de nada, hasta los niños que en ese entonces tenían el estereotipo de populares y se puede ver el reflejo ahora, ya no están ni ahí con eso, y ellos también consumen. Entonces yo creo que eso se ha ido compartiendo entre todos, e incluso veo que los niños ese gusto se lo han pegado a los apoderados. Hay apoderados que de repente yo veo también con poleras de anime, de One Piece, de Dragon Ball, y sí, yo también lo veo en la vida cotidiana, que también como que ya como se normalizó eso, de que cada uno tiene su gusto y no es algo infantil, sino que es un gusto que siguió desde pequeño hasta grande y nunca se dejó de hacer, como les decía antes. Para el anime en Japón existe una diversidad de géneros y estos están pensados para públicos objetivos diferentes de distintas edades. Pero la introducción de estas animaciones en Chile ocurrió dentro del parámetro de las caricaturas, que en Latinoamérica, como regla general, estaba ligado a la programación de niños, lo que provocó rechazo, censura e indignación por distintos temas densos que trata el anime y por escenas que podrían haber resultado insólitas o preocupantes para un público infantil, como los desnudos y la violencia. Uno se puede dar cuenta en el que antes el que consumía cosas de Japón o cosas que no eran derechamente chilenas era así como, ¡ay, qué rarito esta persona! ¿Por qué le gusta una cultura que no es la suya? Pero ahora es muchísimo más aceptado. Ahora uno va a eventos, por ejemplo, de películas, ¿cierto? De anime, de videojuegos, y uno encuentra mucha más gente disfrutando de culturas que no son la propia, y ya no son tan... ¿cómo decirlo? A mí no me tocó, pero tengo amigos que me han dicho que les hacían bullying por ver anime, por ejemplo. Y ya no es tanto el caso, ahora que tengo sobrinos chicos, por ejemplo, que les gusta harto el anime, no es tanto, ya no es el desadaptado social el que ve anime. Ahora todos ven anime. Ahora es muy común ver, así como, hoy ¿viste el último capítulo de Shingeki? Y decir la palabra Shingeki, ya la otra persona va a saber qué es lo que, o va a tener un concepto, así como, oye, si no lo sé, lo he escuchado. Pero en los 90, 2000, si uno decía, hoy ¿viste el capítulo de Naruto? Es como, ay, ¿le gusta Naruto? Así como, ¿te gusta eso? Entonces la percepción ha cambiado. Sí, el prejuicio está muy latente en todo lo que tiene que ver con anime, que obviamente se consideraban dibujos animados para niños. ¿Sabes qué?
creo que recuerde la única vez fue un compañero de la media, como a los 15 años nomás, que yo estaba buscando algo de Dragon Ball Z en la sala de computación y me dijo, ya olvídate de Dragon Ball, si eso fue hace 5 años. Y ya, caché que ya hubo una infantilización de como ya, pues, todavía Dragon Ball. Hoy en día, la verdad, no mucho, al menos en la comunicación con redes, no he sentido ese hater que vaya enfocado a eso. La verdad no lo he vivido. Si hay comentarios como que quizá, no sé si negativo, un punto de vista que no le gusta lo que está viendo, que no sé por qué comenta entonces, pero solo eso, no nada como tan prejuicioso, pero obviamente que sí reconozco que existe, que hoy en día un adulto esté comprando álbumes de una serie de animación, obviamente que es infantilizado, como un fanatismo de un anime, o que te lleve quizá a disfrazarte o a hacer un cosplay, no es igualmente visto que un fanatismo de fútbol. Antaño uno lo veía como algo satánico. Para mí siempre fue como, no veas eso, es del diablo, no veas eso, o no sé, no hagas eso. Pero después, al menos mi familia se fue acostumbrando a que ya era rara y ya me vestía raro. Y ya me dejaron ser, porque veían que no hacía daño a nadie. O sea, me vestía chistoso, quizás me molestaban, pero más allá de eso no. Luego con el COVID se empezó a popularizar mucho el anime y ahora ya es normal para la mayoría de la gente hacer cosplay o ver a alguien disfrazado en la calle, es más normalizado. Existe o sea, en la infantilización nos referimos principalmente a cómo se ve desde afuera. Pero desde afuera se va a ver como infantil todo lo que no es adulto, ¿de acuerdo? O positivo. Eso es porque nosotros no podemos ver los matices, como los ve una persona en un nativo, por decirlo así. Entonces pasa lo mismo, la gente se tiende a reducir la realidad para hacerla distinguible. Eso es uno de los grandes enemigos de las ciencias sociales. ¿Te fijas? Las personas, en vez de ver la realidad en su complejidad, tendemos a reducirla, simplificarla y que nos sirve para poder actuar. Tal vez no llegaba a un público masivo en Chile en aquellos años. Y lo que llegaba era dirigido a niños, o era programación infantil. Por eso yo creo que quedó dando vuelta esa idea. Pero cuando en Chilevisión dieron Akira en el 97, yo la vi, un poco trauma también ver eso cuando chico. Pero claro, yo creo que Japón en ese sentido sí nos lleva muchos años adelantado. Akira, este martes a las 10 de la noche vía Chilevisión. Durante la pandemia de COVID-19, el consumo global de anime se disparó. Con el confinamiento, millones de personas encontraron en el anime una forma de compañía y escape. En 2021, se convirtió en el tercer subgénero más visto del mundo, solo detrás del drama criminal y las comedias. Durante febrero de ese año, la compañía Crunchyroll reportó un crecimiento histórico, tras anunciar en su sitio web haber alcanzado más de 4 millones de suscripciones de pago y más de 100 millones de usuarios registrados. ¿Por qué no hay rock? Porque la música actual que se escucha es música urbana y es la música que vende. Pero antiguamente coexistía el pop y coexistía el rock. Y ambas vendían, o no sé si una vendía más que otra, pero ambas vendían y ambas eran modas. Entonces por eso antiguamente existía el rock y el pop, y ahora solamente existe un movimiento prácticamente que es la música urbana. Entonces, si lo otaku, los japoneses, o sea, lo otaku, el anime, es moda, vende. Y por eso yo creo que también nosotros podemos subsistir de esto, porque ha cambiado la perspectiva y hay consumidores de esto. Y también antiguamente tú no podías decir que eras otaku, porque era mal visto, te hacían bullying. Pero ahora es moda, ahora es bien visto, ahora es bueno. Entonces, igual gente que a veces dice que son malos. La estrategia de Oriente fue muy inteligente, porque tanto Corea como Japón potenciaron durante el tiempo de la pandemia su industria creativa en base al anime y en base a todas las alternativas que fueran audiovisuales. China también lo hizo, entonces nos empezó a llegar acá un mar de información
que siempre allá estuvo, pero ahora la liberaron para todo el mundo, po. O sea, aquí llegaron series durante la pandemia que era imposible obtener si no las veíais en una plataforma oriental, ¿cachai? O que es especialista, po. No, pues aquí la abrieron para todos lados, po. O sea, Netflix tiene ahora una sección completa de puro anime, po. ¿A dónde, po? ¿Cachai? Eso no estaba en la pandemia. Al principio de la pandemia no existía. Había un par de series, pero no había todo un listado. Ahora, olvídalo, tení para ver, no sé, pues para pasarte un año viendo series, ¿cachai? Y así con todas las otras plataformas. Está Crunchyroll, que es una exclusiva de anime, ¿cachai? Y que también nació durante la pandemia. Entonces, obviamente la estrategia oriental, porque esto también es un mercado, ¿cachai? O sea, uno lo entiende, insisto, lo romántico es una cosa, romantizarlo y el gusto personal y que todo bonito, pero lo más duro, digamos, de esto, lo comercial, da la oportunidad para la gente que consume, digamos, que tiene cómo pagar, de comprar una suscripción y poder verse todo el día si queréis anime, ¿cachai? Y también piensa que no solamente Japón, Corea, por ejemplo, Corea tiene una estrategia que es una estrategia blanda de entrar a Occidente, porque ¿qué sabíamos de Corea antes de la pandemia? Algo que copió Corea del Sur, pero se dieron cuenta años después, que lo hicieron con la música, tecnología y ahora animación también. Pero bueno, lo desconozco si Japón tenía ese objetivo de exportar su cultura, no lo sé. Sé que Corea del Sur sí, ellos se propusieron exportar su cultura, por eso se preocuparon de sus bandas musicales. Samsung, de ser la empresa tecnológica del mundo, en primer lugar. En ese tema, mucha gente lo criticó porque creo que el embajador de Tokio en Chile le regaló una figurita de un Squirtle, que era como su Pokémon favorito. Mucha gente, ¿y por qué recibe eso? ¿Cómo están regalando esas cosas? La gente subestima la cantidad que aporta al Producto Interno Bruto de Japón Pokémon como marca. Porque si nosotros, ¿qué es lo que exportamos en Chile? El vino, que a los japoneses les encanta, el cobre, ¿cierto? Exportamos nosotros. Hay hartas cosas que nosotros exportamos como especialidad chilena, el pisco quizá, pero Japón, como no tiene cobre, como no tiene vino, ¿qué es lo que exporta? Contenido. Japón tiene mucho ese tema de exportar el contenido, y el anime como contenido de exportación aporta muchísimo a lo que es el Producto Interno Bruto de Japón. Entonces es la especialidad de Japón. Sí, totalmente. Yo creo que quizá esa influencia silenciosa hace que para ti sea tan cotidiano quizás consumir el contenido en la tele o ir al cine a verlo, porque ya estás acostumbrado a eso, o tus papás estuvieron acostumbrados, y es como ya parte de tu cotidianeidad. Comer sushi, un sushi muy chileno, pero igual. Ahí se industrializó todo eso y ya no era un nicho, y ahora es más fácil conseguir todas las cosas. Antes conseguir una peluca iba a los chinos y costaba como 15 lucas en esos tiempos, ahora cuestan como 30. Claro. Y tampoco había la variedad que hay ahora. Antes habían como pelucas más normales, o sea, color café, negro, pero ahora han traído más de colores y así. Se han estado moviendo más. Como que se ha popularizado más, que se ha masificado. Pero aprovecharon de subirle el precio. Es que Japón Japón tiene una industria del cómic gigante. Una cosa que nosotros no podemos entenderlo muy bien allá. Allá, por ejemplo, la Shonen Jump vende, no sé si lo has visto, la Shonen Jump. Parece la guía de teléfono que ya no existe. Parece una guía de teléfono de cómics. Y vende más, tiene más tiraje que los periódicos. Entonces, el consumo es muy masivo y es muy segmentado. Entonces tiene un grupo muy fuerte que precisamente es el grupo joven. Mientras, por ejemplo, otros productos, por ejemplo, si yo veo lo que es la producción cultural francesa, en su gran mayoría pasan de infantil a adulto. ¿Te fijas? O sea, tengo unos bonos para niños y después nos ponemos serios. Y no se preocupan mucho del adolescente. O sea, de repente uno va a ver alguna producción, no sé, de escolares, cosas por el estilo. Bien, pero incluso en ficción, cosas así, poco y nada.
Si vemos incluso en Chile en la actualidad, ¿qué nos ofrecen productos para jóvenes, digamos, jóvenes entre unos 14, 15 años, hasta que digamos que terminan la universidad? Casi nada, o sea, o el mundo adulto, o el mundo infantil, y el ingenio suele llegar hasta una teleserie juvenil, como no sé, yo me acuerdo de esas bacanas y cosas por el estilo. Se fija que en realidad son un estereotipo de lo que son los jóvenes. Respecto a esta linda ciudad, Curicó, la verdad es de que me gusta que hace poco vi que están trayendo más eventos y están trayendo más personas de afuera. Algunos eventos se han ido, pero otros han tomado más fuerza, y ya la verdad que mi proyección es desearle mucho, mucho éxito a todas esas pequeñas personas que dicen, ay, me encantaría hacer un evento, pero no sé cómo, y lo hacen después. Yo he visto esa situación y a mí me ha gustado mucho. Han traído, de hecho creo que fue el sábado pasado que trajeron a una banda de Chile, de Metal Paux, si no me acuerdo, no mal recuerdo que se llamaba. La trajeron acá, masificar un poco más esto, hacerlo en otros lugares. Hay tantos lugares acá en Curicó donde se puede llegar a hacer eventos, y yo les tengo fe, yo les tengo demasiada fe y les tengo demasiada confianza en de que van a hacer más eventos, en de que van a traer más gente, en que van a hacer más cosas. Ya se demostró que en un lugar tan pequeño como Rauco, que la gente, yo ni siquiera conocía, nunca había ido, yo fui y me quedé sorprendida. Tengo fe de que la gente va a tomar más peso a esto, de que los lugares van a querer hacer más cosas, querer llamar más la atención. Así que mi proyección a futuro es de que sí vienen nuevas cosas, de que están llegando nuevas generaciones, más personas van a querer hacerlo. Y como que en ese, un poquito antes y un poquito después, cuando yo volví, como que no veía mucha actividad y se echaba de menos. Y obviamente ahí se da un espacio de oportunidades para muchas personas, no solo para el que hace a lo mejor algo musical como yo, sino para muchas personas, porque hay, como digo, una comunidad muy comprometida en diferentes ámbitos que hace diferentes cosas artísticas impresionantes. Están los del cosplay, por ejemplo, que son momentos clave donde pueden compartir su gran trabajo. También ilustradores que se dedican a hacer, algunos que también tienen su material propio, algunos hacen de todo, hay una amplia gama, un amplio abanico. Sí, aquí en Talca se creó un grupo de otakus, gente rarita que le gustaba el anime en esos tiempos. Tendría como 12 años y me empecé a meter más y la gente te comentaba de las cosas que veía en internet, y ahí surgieron más términos de cosplay, otaku en sí. Yo no sabía lo que era un otaku. Y ahí uno se va metiendo más, investigando en internet también. Entonces, como te digo, claro, ahí ver anime es solamente una de las actividades que se hacen. Y como te digo, uno puede hacerlo en forma privada. También había una chica que me decía, pero que se disfruta más verlo en compañía. O sea, si tú ibas a un teatro y había un chiste y la risotada que se pegaban, no sé, 120 personas que fueron, se disfrutaba mucho más que cuando uno lo veía solo en la casa. Porque, como les decía, yo siento que ahora, los adultos de ahora, que éramos los niños de la antigüedad como del 2000, ya no se ve como algo malo, ya no se ve como algo, ese todavía un cabro chico que sigue ahí pegado. Sí, de repente uno escucha comentarios así, pero es lo de menos ya en comparación a la antigüedad. A la antigüedad, vuelvo a decir lo mismo. Hace un año. Claro, hace un año atrás. Entonces, no, yo veo que esto va a seguir aumentando. De hecho, cada vez gente normal, más como que le consulta a otras personas, otaku, no sé, los raritos, como, oye, recomiéndame una serie, recomiéndame algo para leer, algún manga, algo así, oye, Berserk que es bueno, no sé, cosas así. Entonces yo veo que esto va a ir aumentando, y sobre todo con las generaciones más actuales. Como te decía, los niños ahora hay algo muy normal, el tema de los Pokémones, no sé, algún anime raro. El otro día algo de Alien Stage, me decían unas niñas, me decían, tío, véala, son unos aliens que cantan y bailan, y te lo juro que eran niñas que yo nunca pensé que veían series de anime. Entonces como, qué bueno que, no sé, sea algo normal ahora y ya nadie se moleste. Y así que en la pandemia se empezó como a ver como más normal, y yo creo que ya hasta el día de hoy
Uy, ya no hay persona que no conozca, por ejemplo, los animes más actuales, que son Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. De hecho, con el estreno de la película en el 11 de septiembre, todo el mundo me está preguntando como, oye, ¿vas a ir a la película? Oye, ¿puedo ir contigo para sentirme acompañada? Y la gente ahora lo ve como algo lindo, como algo bueno, como una comunidad, al menos la comunidad que es de ver anime, la ven bonita, ya no lo ven estereotipado, ya los niños, me acuerdo ver en eventos a niños muy pequeños hablando conmigo de anime, y yo me sentía bien porque podía también contarles todo lo que yo había visto, recomendarles nuevas series, recomendarles estas películas de anime, y los niños ya no te veían en mal y de hecho te admiraban y decían, ¡ay, qué bacán! A mí me gusta mucho. Y ahora me gusta cómo está actualmente. Me gusta ver en los cines gigantes las películas que yo no pude ver, que yo las tenía que ver piratas. El proceso de la pandemia permite entender mejor el fenómeno otaku, ya que durante el confinamiento muchas personas buscaron espacios de refugio y distracción. Según Luis Perellán, en su libro Generación Anime, el surgimiento del fenómeno otaku en Chile, la identidad de otaku puede analizarse desde la noción de identidad grupal. Ser parte de un grupo también significa compartir actividades. En el caso de los otakus, estas actividades no siempre ocurren en espacios públicos. Muchas veces suceden en la casa, viendo anime, leyendo manga o jugando videojuegos, solos o en comunidad. El confinamiento intensificó este proceso que ya ocurría en el mundo digital, de una manera masiva que jamás se había visto antes, al trasladar las interacciones al internet y las redes sociales. En definitiva, marcó un antes y un después en la historia de la cultura otaku, consolidando el anime como parte del lenguaje cotidiano de las nuevas generaciones. Pokémon siempre ha sido estando no de moda, nunca, siempre ha estado de moda en realidad, pero a veces más. Ayudó mucho, por ejemplo, que el campeón mundial sea chileno. Eso ayudó mucho a que nuevos jugadores llegaran. También ayudó mucho el Pokémon Pocket, la aplicación. Y también ediciones como Prismatic, que son ediciones especiales donde dejó la embarra, donde llegó el coleccionismo, los revendedores. Dejó la embarrada a nivel mundial y a nivel también como consumidor y como tienda, porque ya casi no hay stock de productos. Entonces para nosotros igual es fome, pero a la vez bacán, porque hay mucha demanda. Pero Pokémon siempre ha sido nuestro caballito de batalla, siempre ha sido una muy buena venta de Pokémon. Y todo lo que sea cartas, Yu-Gi-Oh también, One Piece en este momento. Y todo eso, todos son juegos que provienen nacen en Japón. Las tendencias también, el anime. Sí. También a nosotros un momento vendíamos muchas figuras, y las figuras de anime son las que más se venden. Entonces, sin ser una tienda otaku, porque en realidad a veces me dicen, ustedes son otaku. En realidad sí y no. O sea, vendemos cosas otaku, pero en realidad no es tanto. Bueno, habíamos conversado antes de que yo era uno de los impulsores de la comunidad de Pokémon. Yo con un par de otros profesores de Pokémon éramos los que realmente levantamos el juego organizado de Pokémon post pandemia. De hecho, antes de pandemia nunca tenían torneos competitivos a nivel que tenemos hoy en día en Curicó. Y ahora tenemos 4 tiendas con juego organizado de Pokémon en Curicó, más uno en Molina que también apoyamos. Pero con eso comenzó a una comunidad más competitiva que lamentablemente llevaba a una comunidad un poco más tóxica. Entonces cuando comencé la tienda aquí dije, no, voy a cambiar la estructura totalmente con eso mismo que decía, que la mayoría de las tiendas dan sobres por ganar torneos. Aquí en los torneos casuales son puntos, que van acumulando los puntos que es según cuánto ganas. Entonces, aunque no ganes absolutamente nada, llevas un puntito que se puede ir acumulando. Entonces, aquí tenemos una comunidad, o por lo menos hemos tratado de que fuera una comunidad más sana, una comunidad que llega a tirar la talla, a pasarlo bien, a reírse un rato. Y eso nos ha funcionado bastante bien, porque los jugadores que son más competitivos no llegan aquí. Los jugadores que suelen ser más tóxicos no llegan aquí. Incluso me han preguntado, me han dicho, oye, ¿por qué es tan difícil canjear un sobre en la tienda? Y le digo, bueno, no le digo, pero yo pienso, es porque no quiero jugadores como tú aquí en la tienda. Pero lo hago así para que los jugadores que son más competitivos no lleguen. Le digo, yo aquí quiero que los jugadores lleguen a pasarlo bien. Tengo los torneos más baratos de Curicó y quiero que los jugadores estén aquí porque quieren pasarlo bien, no porque quieren ganar sobres. Es que en Curicó siempre existió la comunidad de Pokémon.
desde mucho tiempo atrás. De hecho, nosotros nos empezamos con cartas y tampoco sabíamos mucho cómo era esto de las cartas. Mi pareja y yo, que somos los dueños de la tienda, somos más gamers. Ese era nuestro fuerte, era lo que nosotros sabíamos más. Y las cartas Pokémon, como que fue como otro ingreso, que al final terminó también siendo como otra pasión. Pero nosotros en el comienzo no conocíamos tanto este mundo, como los videojuegos que sí los conocíamos. Bueno, lo principal, igual no sé si acá se alcanzará a notar, pero lo principal es que acá los Pokémon tienen vida, ¿ya? Y acá cada ataque del Pokémon tiene daño, aparte de eso tienen efectos, ¿ya? Lo principal acá es que los Pokémon, tal cual como en la serie o en el videojuego, van evolucionando. Por lo tanto, en este caso, este Excadrill X es una evolución. Es un Pokémon fase 1 y evoluciona desde otro Pokémon que se llama Drillbur. Entonces hay que tener el otro Pokémon, evolucionarlo y ahí recién podemos utilizar esta carta. Ya como les decía, en el juego se usa energías, que son las que salen acá, y se va declarando ataque, haciéndole daño al Pokémon contrincante, y cuando quede noqueado, uno roba unas cartas que se ponen al lado izquierdo, que se llaman premios. Cuando uno saca los 6 premios, gana el juego. Y acá, por ejemplo, Excadrill pide 2 energías de tipo lucha. Tienen que ser 2 energías de ese tipo, y una vez que uno las tiene y declara ataque en su turno, le hace 60 daño al Pokémon del oponente y se cumple el efecto que sale acá. Ahora, si tuviera las 3 energías, se podría realizar ese otro ataque que hace 200 de daño y se cumple el efecto que tiene abajo. Igual, este es un Pokémon tipo lucha, hay muchos tipos en el juego, creo que hay como 9 si no me acuerdo bien. Así que todos piden distintos tipos de energía, distintas combinaciones de cartas, y además que esto es un Pokémon, porque el juego también lleva, como te digo, cartas de energía y cartas de entrenador, que ahí hay objetos, partidarios, que son como los personajes de la serie y de los juegos también. En la actualidad, la cultura otaku forma parte del paisaje cotidiano en Chile. El auge del anime y los productos japoneses no se explica solo por la llegada del streaming, sino también por un cambio social y generacional. La globalización y la conexión digital han permitido que nuevas audiencias se acerquen al anime con mayor comprensión y menos prejuicios, entendiendo su origen cultural. A nivel mundial y especialmente en América Latina, la cultura otaku vive un proceso de consolidación y expansión. No se trata solo de consumir anime, manga, cosplay, videojuegos o merchandising, sino de participar activamente en comunidades físicas y virtuales. En estos espacios se debate, se comparte información, se crean contenidos y se celebran encuentros y convenciones dedicadas a la cultura japonesa. Incluso, esta comunidad ha despertado el interés del mundo académico, dando lugar a estudios e investigaciones que analizan su significado y su rol en la sociedad contemporánea. Y aunque persisten ciertos prejuicios y estereotipos, la mayor apertura cultural y la aceptación de diversas formas de entretenimiento han facilitado su integración. Entonces, ese realismo mágico que tenía Oriente, Occidente nunca lo pudo lograr, nunca, porque después lo transformaron en comedia. Y ya después toda la animación de infantil se transformó en comedia. Y la animación de adultos se transformó en comedia, en Occidente. Y en Oriente siguieron con el realismo mágico, todo es mágico. Seguimos con las hadas, con los duendes, seguimos con un universo lleno de criaturas diversas que muchas veces te muestran otros mundos y uno cree que están en la Tierra y no están en la Tierra, están en otro universo. Eso a mí también creo que le da una identidad a lo oriental, el mostrar la magia dentro de la vida cotidiana de los seres humanos. Porque yo llevándolo así como más a Dragon Ball, por ejemplo, Dragon Ball, todo el grupo de amigos de Goku y todos los que están ahí, todos tienen superpoderes, todos controlan su ki, todos tiran un rayo, él se teletransporta, o sea, cosas que el ser humano no puede hacer. Hay un dragón gigante que sale de unas esferas y la gente ve cuando está Shenlong y se oscurece todo el día, se transforma en noche y la gente mira y dice, no, son de Corporación Cápsula que están haciendo experimentos, así que todo bien, todo está bien. Y todos, felices, ¿cachai? Y los norteamericanos mostraban en sus animaciones, mostraban, no sé, pues gente que iba a invadir y atacar a otros porque tenían que conquistar un planeta. Entonces, todo el contenido era tan bélico, que eso sí era violento, encuentro yo. Por eso a mí nunca me atrapó. Nunca me atraparon. G.I. Joe sí lo vi porque era el mono de moda, uno lo veía ahí un poco. Y después ya viene una cosa que yo llamo como el amaestramiento. Esto,
es que nosotros vamos, con el tiempo vamos aprendiendo a ver anime. Anime no es una cosa que tú ves de un momento para otro. Si una persona no conoce la estética japonesa, lo primero que le llama la atención, ay, ¿por qué hacen esos ojos tan grandes? Estoy diciendo que los tienen los ojos chicos. No, son recursos simbólicos. Los japoneses son profundamente simbólicos. ¿Te fijas? Los ojos sirven para mostrar emoción, así que lo hacen grandes para poder mostrar mucha emoción. Es más, los villanos tienen los ojos chicos porque casi no tienen sentimientos. ¿Te fijas? Entonces, uno puede reconocer fácilmente. Obviamente, ese es lo estándar. Hay autores que saben jugar con eso. Por ejemplo, Nobuhiro Watsuki, ya es la hora polémico, cuando hace Rurouni Kenshin, hace al personaje de Saito y lo hace con ojos para que uno piense desde el principio que es un villano. Y termina siendo, era uno de los buenos. ¿Te fijas? Es desalmado, pero bueno. ¿Te fijas? Entonces, bueno, es porque él está jugando con esa estética. ¿Te fijas? Ya, de la misma manera, él jugaba mucho, por eso también, por ejemplo, de repente hacía villanos con los ojos grandotes, así. ¿Te fijas? Precisamente son como especie de, no sé, forma provocativa. Un autor que a mí me gusta mucho, a pesar de las polémicas. ¿Te fijas? Pero sobre todo, además, como te digo, hay un lenguaje simbólico, icónico en el anime, que uno solamente lo aprende viendo. Te fijas estudiando. Yo hablo en la novela, por ejemplo, la famosa gotita, la vena, ciertas uso de sombras que utilizan ellos. El término otaku ha recorrido un largo camino marcado por transformaciones culturales y aunque durante años estuvo rodeado de prejuicios, su creciente consumo refleja hoy una mayor comprensión y aceptación social. Gracias a la globalización, las plataformas digitales y las redes sociales, el anime dejó de ser algo de nicho y se volvió parte de la cultura popular global. Hoy cualquiera puede disfrutar de una serie japonesa. Existen otakus casuales, consumidores ocasionales de anime, o quienes simplemente integran lo japonés en su vida diaria sin pensarlo demasiado. El fanatismo se volvió masivo, pero también más libre. Ya no hay una única forma de ser otaku. Quizás, al final, ser otaku hoy significa elegir mirar el mundo con curiosidad, a través de una historia que nos conecta, de Japón al Maule, con algo más grande, el deseo de imaginar, de emocionarse y de compartir.